¿Querés un ejercicio que te ayude a agilizar las piernas? Estás en el video indicado, porque aquí te voy a mostrar una práctica de voleo y saludo de tango. Seguime hasta el final. Algunos ejercicios pueden ayudarnos a tener piernas más ágiles, mover las piernas de manera más elástica, de modo que podamos sentirlas más libres y más livianas. Ya sabemos que cuando queremos levantarlas, como cuando subimos escaleras, a veces nos cuesta. A veces. Y esto es precisamente porque en las piernas se concentran los huesos más pesados del cuerpo. Uno de ellos, el hueso más largo del cuerpo, que es el fémur, que va desde la pelvis hasta la rodilla. Y el otro, o los otros, que son la tibia y el peroné, que se ubican desde la articulación de la rodilla hasta los tobillos. Por supuesto que hablamos de huesos rodeados de músculos que también se deben fortalecer. Por lo que antes de realizarlos, te sugiero que tengas presente estos datos que no son menores. 1. Come una banana todos los días que te agregará potasio y que a su vez te va a ayudar al funcionamiento muscular y evitará que tengas calambres. 2. Agrega a tu dieta lácteos, yogur, leche y queso, cuyo calcio te va a fortalecer los huesos. 3. Suma brócoli o palta por lo menos 2 veces por semana, cuyo magnesio te va a ayudar a mantener el funcionamiento normal de los músculos y nervios, y también te va a ayudar a que los huesos permanezcan fuertes. Si quisieras compartir otras cosas que fortalezcan las piernas, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. Si bien yo no soy muy partidario de levantar los pies del piso, sí me parece apropiado compartirte esta práctica para que al terminarla sientas que tus piernas son más fuertes, poderosas y elásticas. De modo que cuando bailes en la milonga, compruebes que podrías estirarlas aún más o moverlas con mayor agilidad. Por eso vamos a ver 3 ejercicios fáciles y rápidos que te voy a explicar paso a paso. Veremos saludo, voleo atrás y una combinación de ambos movimientos con un desafío que te propongo hacer mejor que yo. Como siempre, si quisieras ver un ejercicio en particular, hace clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. ¿Todo claro? Empecemos ya. Ejercicio 1. Saludo de tango. En esta primera parte veremos un saludo de tango, un movimiento que consiste en cruzar rápidamente una pierna por delante de la otra. Entremos a la clase. Comencemos con pies juntos en posición de abrazo. Ubiquemos el peso en pie izquierdo y crucemos por delante la pierna derecha, quedando paralela al piso o más alta. Volvamos a juntar los pies y repitamos el saludo de tango. Observemos algunos detalles. La rodilla apunta hacia la derecha y el empeine mantiene la línea de la pierna. Volvamos a juntar los pies. Ahora veamos rodilla, empeine y pie juntos. Otra vez, rodilla, empeine y pie juntos. Continuamos practicando el movimiento aumentando la velocidad y veámoslo desde otra posición pivotando sobre el pie izquierdo. Manteniendo la postura, lancemos la pierna con más rapidez. Intentemos que la pierna derecha llegue o supere la línea de la rodilla izquierda. Volvamos a juntar los pies y continuemos la práctica. Siempre con el peso sobre el pie izquierdo. Tratemos de que el movimiento alcance su forma natural sin lastimar las rodillas. Veámoslo de espaldas, pivotando sobre el pie izquierdo. Aunque resulte difícil verlo, la pierna soporte se relaja levemente al momento de ejecutarse el saludo. Cambiemos de frente una vez más. Observemos que la pierna soporte no dobla la rodilla, sino que simplemente se relaja. Así también, observemos que el empeine sigue la línea de la pierna.
Volvamos a juntar los pies y continuemos nuestra práctica. Intentemos hacerlo de manera que las articulaciones trabajen con soltura. Para terminar, realicemos un pivot con pies juntos. Ejercicio 2. Voleo atrás. En esta segunda parte veremos un voleo alto por atrás, un movimiento que consiste en lanzar rápidamente una pierna por detrás de la otra. Entremos a la clase. Comencemos en posición de abrazo y lancemos la pierna derecha por detrás de la pierna izquierda. Tratemos de que el movimiento no se transfiera al espacio superior. Mantengamos el abrazo mientras lo vemos con más detalle. A medida que lo repitamos, tratemos de que el voleo dibuje la letra O, es decir, que dibuje un círculo en el aire. Intentemos que el empeine, como en el caso anterior, continúe la línea de la pierna. Mientras practicamos este voleo alto, mantengamos las rodillas en contacto. Para terminar, juntemos los pies. Ejercicio 3. Combinación de saludo y voleo atrás. Ahora que ya dominamos los ejercicios anteriores, en esta última parte combinaremos el saludo y el voleo y te presentaré el desafío del que te hablé al comienzo. Entremos a la clase. Comencemos ahora por unir el voleo alto y el saludo de tango manteniendo el abrazo. Practiquémoslo como si fueran 2 latigazos y juntemos los pies. En este caso, como los anteriores, realicemos el movimiento teniendo presente las rodillas. Ahora, practiquemos voleo, saludo y pivot con pies juntos. Voleo, saludo y pivot de 90 grados. Voleo, saludo y cambio de frente. Voleo y saludo y juntemos los pies. Repitámoslo nuevamente a velocidad normal. Recordemos que durante el voleo se encastran las rodillas y durante el saludo éstas se contactan. Para terminar, juntemos los pies. Vayamos ahora al desafío. Realicemos el voleo y el saludo de manera continua con cambio de frente mediante pivot y manteniendo el abrazo. Nuevamente a velocidad normal. Voleo, saludo y pivot con pierna izquierda para cada cambio de frente. Al terminar, juntemos los pies. En este video pudiste ver cómo realizar un saludo y un voleo para darle más agilidad a tus piernas. Pero tengamos presente, como dije antes, que el tango está en el piso. Así que te dejo esta práctica para que te ejercites por si tuvieras que participar de un show o simplemente para elastizarte. Pero no lo hagas en la milonga. Y hay algo más para tener en cuenta. Pero antes, déjame tu comentario sobre qué harías para fortalecer tus piernas y de paso suscribirte al canal Tango Milonga y activar la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y esto es lo que debemos tener presente. Al realizar el saludo o voleo, debemos conservar la postura, porque la elegancia del movimiento se encuentra en la línea de la columna, tanto como en la línea de las piernas. Pero sobre todo, no debe transmitirse el cimbronazo de estos movimientos rápidos hacia el espacio superior, es decir, brazos, torso y cabeza, dado que podría perturbar los movimientos de la persona que abrazamos. Y cuanto menos perturbación, más placer. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.